Todas, gracias por haber venido. A ver, desde Cruz Roja llevamos años siempre colaborando en el Día Internacional de la Mujer, el 8M. En ese sentido nos ha parecido adecuado pues, hacer una mesa redonda en el que diferentes mujeres de Buñuel nos van a contar sus vivencias, van a compartir sus vivencias. Desde Pilarín, pues una mujer que enseguida va a cumplir 80 años. Indiscreta. Pues eso, enseguida va a cumplir 80 años, pues nos va a contar toda su evolución como mujer, ¿vale? Desde que se fue a San Sebastián, siendo una niña, una adolescente, hasta ahora. Cómo está viendo ella los cambios que se están produciendo. Intervendrá después Diana, como una mujer migrante que dejó Colombia para venir aquí, ¿vale? Entonces nos contará sus inquietudes, sus objetivos y sobre todo el choque cultural, cómo se ha sentido ella desde que vino a España. Y por último intervendrá Beatriz. Beatriz, como bien sabéis, ha compartido su vida 8 años en Perú, ¿vale? Para mí, ellas tres van a estar en esta mesa, pero representan a todas las mujeres que estáis aquí, ¿vale? Y nada, poco más que decir, van a intervenir 20 minutos cada una de ellas y después Isidro pues, nos tocará una canción. Ya está. Buenos días. Yo no sé si necesito presentación porque me conocéis hasta mejor que yo, todas. Pero me han dicho que haga un pequeño resumen de cómo ha sido mi vida desde que yo recuerdo cuando nos fuimos a San Sebastián. Fue en el año 1951. Yo tenía 8 años y, bueno, mis padres, por cuestión de trabajo, decidieron marcharse. Pero para mí, como niña fue un cambio brutal. Muy bueno y muy malo también. Muy bueno, pues porque vi el mar por primera vez, es una experiencia que no se olvida. Pues porque, bueno, vi un colegio que me pareció enorme, muy bonito, con vistas al mar, muy bonito, pero el colegio tenía 2 partes. Uno que era colegio de pago y otro que era escuela de niñas pobres, a la que iba yo. Entonces, afortunadamente, la educación que nos daban, los conocimientos, no la educación, que eso se adquiere en casa, los conocimientos que nos daban eran los mismos en un sitio que en otro, pero el trato no era el mismo. Pero bueno, eso te enseña luego a valorar lo que tienes y a saber hacer las cosas sin pensar si esa señora o ese chico o esa persona tiene dinero o no tiene dinero, sino a valorar lo que es en sí. Por eso es el lado bueno de haber estado en una escuela que era al lado de un colegio. Pero fue un cambio brutal. Cambió mi vida muchísimo. Pero hice amigas que todavía conservo hoy y eso también tiene un valor. Nos fuimos a vivir, no como ahora, que, bueno, pues son cambios buenos, pero yo recuerdo que entonces fuimos a vivir a San Sebastián a una vivienda con 2 habitaciones con derecho a cocina. Y éramos 4 personas, mi hermano, mis padres y yo, porque entonces era impensable coger un piso en alquiler. Ahora a las parejas les parece que no se pueden casar si no tienen la casa, programado todo, incluso pagado, unos viajes geniales. Bueno, pues es verdad, me alegro un montón por ellos si lo pueden hacer, pero no es lo más importante en esta vida, sino... ¡Ay, qué pobre! No es lo más importante, sino plantearse la vida según viene. El hecho de ir a vivir a una casa con habitación con derecho a cocina, que decíamos entonces, también me dio cosas buenas. La persona que nos lo alquiló era una señora viuda de guerra, en aquellos tiempos era lo normal,
con 3 hijos. Pues yo fui el juguete de aquellos chicos, 2 chicos y una chica. El juguete porque yo tenía 8 años y la señora cosía gabardinas para una casa muy importante de San Sebastián y a mí me mandaba a quitar hilvanes. Pues también aprendí algo. O sea, fue un cambio y un aprendizaje absolutamente de todo, de vivencias diferentes, de gentes distintas, pero eso marca. Después fuimos a otra casa, a un sitio precioso. Los que conocéis San Sebastián, era una villa en el Monte Ulía, preciosa, pero a nosotros nos tocaba vivir en la parte de abajo porque éramos los guardianes de esa casa. Mi padre arreglaba la huerta, mi madre limpiaba la casa y nosotros también. Hablo de mi hermano y de mí. Se nos fueron las uñas limpiando cristales en aquella casa, pero también fue algo bueno. No aprendí idiomas, a pesar de que los dueños eran alemanes, no aprendí idiomas porque no podían hablar con la servidumbre, por favor. Para eso tenían una señora de sirvienta gallega, más mala que yo, y a mí me mandurroteaba todo lo que quería. Y os voy a contar algo muy gracioso que me pasó con ella, que me hacía limpiar los zapatos todas las mañanas, los zapatos de toda la familia alemana, y fregar lo de desayunar, que a mí no me gusta nada. Yo creo que entonces le cogí manía a fregar. Y me dijo, friega todo esto. Y yo vi una cazuela con algo que me pareció chirlas, que era lo que mi madre compraba de vez en cuando para hacer arroz los domingos. Y dije, me ha dicho que friegue. Quité todo a un plato, las chirlas para mí, y friegué la cazuela. Cuando vino ella me dice, ¿dónde están las almejas? ¿Qué almejas? Pues yo he fregado la cazuela. ¿Y el caldo? Yo lo he tirado. Por Dios, ¿y cómo voy a hacer el arroz? Me gané una morrocotuda. Pero yo en mi vida había visto almejas. No sabía que el caldo era para hacer el arroz. O sea, imaginaros el nivel que teníamos de vida. Si un obrero como mi padre ganaba entre 12 y 15 pesetas semanales, imaginaros cómo nos arreglábamos, ¿verdad? Pues así. Y nos tocaba todas esas cosas. Pero bueno, eso te enseña, te hace valorar lo que tienes y te hace valorar lo que has conseguido. Después, más tarde, para no extenderme, vinieron los sistemas de comunicaciones. Yo recuerdo que para venir a llamar por teléfono al que entonces era mi novio, tenía que ir a la central de teléfonos y decir, una conferencia con Buñuel con el número 14, por favor. Tenga la bondad de esperar. Nos esperábamos allí sentadas y a la media hora o la hora, conferencia con Buñuel, pase a la cabina 4. Y así era la forma de comunicarnos. Y contentos de que ya le habían dado el aviso de conferencia para que a su vez la persona que llamabas fuera a la central de Buñuel o de la ciudad que llamaras. Esa era la comunicación más rápida en aquellos años. Estoy hablando del año 64, 62, más o menos. Entonces pienso que nuestra generación es una generación de personas adaptables. No te digo de chicle, porque a veces se pega y es difícil de quitar, pero sí de adaptación, porque luego ya vinieron las nuevas tecnologías y nosotras nos tuvimos que adaptar, porque en mi caso, hablo de mi caso porque yo no sé el resto, cuando empecé a trabajar en la oficina del taller que todos conocéis, pues tuve que adaptarme a un programa de ordenador que yo no tenía, sí sabía, porque me habían enseñado en el colegio a escribir a máquina. Lo que no sabía era manejar un ordenador, ni ver el significado de la pantalla, ni nada de nada. Pero la obligación es lo que hay y lo tienes que hacer. Entonces nos adaptamos a todo eso y lo hicimos. Después también nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías, porque ahora ya todas sabemos manejar un móvil, todas sabemos manejar lo que nos echen, porque hemos tenido que saber hacerlo.
Hemos entrado también en el trabajo, en la zona de trabajo que antes era exclusivamente de hombres, y hablo, pues, en mi caso, de vender coches, que mi marido era el primero que se me reía, porque me decía, Pili, ¿tú te has dado cuenta de las barbaridades que le has dicho? Y digo, sí, pero se las ha creído y ha comprado el coche. Ya está. O sea, era meternos en el mundo de los hombres, en el mundo del trabajo que hasta ahora habían dominado ellos y que teníamos que hacerlo por necesidad, porque no nos habíamos planteado, pues tendremos un hijo cuando tengamos en el banco 10.000 pesetas, que entonces era mucho. Pues no, la primera finca que se compraba eran los hijos, pero después había que criarlos y había que alimentarlos y educarlos en lo posible. Entonces, yo no quiero extenderme porque todos me conocéis, pero quiero que nos quedemos con la idea que nuestra generación es la generación de las mujeres adaptadas, o adaptables, perdón, adaptables a todo, a lo que nos echen. Y bueno, no lo hacemos tan mal cuando tenemos unos hijos un poco decentes y unos nietos más guapos que un sol, ¿a que sí? Ya está. Mi nombre es Diana, soy colombiana, soy emigrante. Les quiero comentar algo sobre mi viaje a este país, que muchos pensarán que es fácil salir del país en el cual nosotros estamos como en nuestra zona de confort, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestro alrededor. Pues no es así, y no es fácil de muchas maneras. ¿Por qué? Porque primero tienes que ahorrar para poder salir de tu país. No es decir, todas las personas que estamos o todas las mujeres que salimos de nuestro país tenemos el dinero para salir, no es así. Tenemos que trabajar durante mucho tiempo, durante muchos años quizás, ahorrar, pedir préstamos para poder viajar a Colombia, a Estados Unidos, a los lugares que decida emigrar. Los motivos fueron mi familia, porque son lo más importante que en sí todo ser humano tiene, nuestra familia. Yo no tengo hijos, pero tengo un sobrino que es como si fuera mi hijo. Tengo a mi madre y a mi hermano. Mi padre ya no lo tengo, pero ellos son mi motivación cada día. Y cada día lo que hago, lo hago por ellos. Y siempre que algo malo pasa, pienso solo en ellos, que ellos son mi mayor orgullo. Y el solo hecho de yo llamarlos y saber que ellos están bien es suficiente para mí. No necesito más por el día. También hay que pensar cuando uno dice, listo, ya tengo los viajes. Bueno, ya tengo el viaje, pero ¿qué? ¿Y a dónde voy a llegar? ¿Cómo hablan ellos? ¿Qué comen ellos? ¿Será que comen lo mismo que yo como? Son muchas cosas, muchas dudas, muchos miedos, porque el solo hecho de ser mujer, tienes que arriesgarte a salir de tu país y no sabes si van a abusar de ti, si te van a colocar a trabajar, quién sabe cómo. O sea, vas a salir a la calle y van a aprovecharte de ti. O sea, son muchas cosas que en sí todos los días pensaba. Pero bueno, decidí seguir y decidí pensar, bueno, es que esto va a ser por ellos, no voy a pensar en nada malo. Y ahí el primer obstáculo. El primer obstáculo, ¿cuál fue? La pandemia. Faltando 10 días para yo salir de Colombia hacia España, llegó la pandemia. Ahí perdí absolutamente todo porque ya no devolvían dineros. Lo único que quedaba en sí era el tiquete aéreo. De resto no quedaba nada más, ni hospedaje, nada, ni seguro, absolutamente nada. Pues yo dije, bueno, quizás no me convenía salir. Eso fue porque uno, o sea, siempre mira como que los lados y no toma todo lo malo, no. Uno dice, bueno, no me convenía salir, vale, pues seguiría aquí. Pasaron los años de pandemia y me llaman, o sea, yo ya tenía olvidado total, yo dije, yo ya no voy a salir, me voy a quedar aquí. Pasado ese tiempo, me llaman y me dicen,
Diana, es que tenemos tu tiquete, decides tenerlo o decides cogerlo e irte, viajar. Entonces me senté a pensar, ya no le quería decir nada a mi familia que iba a salir, quería hacerlo todo por mi cuenta y decir, voy a callarme, voy a hacer las cosas en silencio para ver si funciona así. Me callo y entonces decido decirle a la chica, sí que lo voy a tomar para la fecha que me digan, lo voy a tomar. Pero yo en ese momento yo dije, ¿ahora dónde saco dinero si ya no tengo? O sea, todo lo había perdido de nuevo. Pues nada, vamos a pedir un préstamo, vamos a ver, cuando llegue a España pues lo regreso. Mientras que estuve en Colombia le preguntaba a muchas amistades que tenía aquí y les preguntaba, ¿qué tal es España? No, bien, bien. ¿Qué tal es el trabajo? Pues en este momento está un poco complicado, esto y lo otro. Yo decía, y que yo llegue y que pase eso. Bueno, no pasa nada. Faltando ya en el mes de enero, yo estaba trabajando en la capital de Colombia, llamo a mi mamá y le digo, mamá, sube a Colombia que quiero estar con ustedes. En sí, nadie sabía, nadie. Y llego, estoy con ellos en ese momento y comparto con ellos, pero cada que los veía se me venían las lágrimas, porque yo decía, no los voy a volver a ver. O sea, ¿cuántos años van a pasar para yo volverlos a ver? Y saber que mi sobrinito es mi motivación diaria. Entonces, yo dije, no pasa nada, Diana, tienes que seguir adelante, piensa en ellos, esto y lo otro. Compartir con ellos hasta el 28 de enero y el primero iba a viajar. Entonces, en esa semana se me apareció un angelito y me llamó de aquí de España. Me dice, Diana, yo estaba trabajando en una casa, pero yo me voy porque tengo otras cosas. Le dije, pues vale. Es ahí que conocí a las personas que me recibieron en España. Me hizo la entrevista y yo decía, qué miedo, ¿cómo serán? Pero pues nada, la verdad que desde el primer momento que yo los conocí a ellos, siempre les he dicho que estoy muy agradecida y toda la vida estaría agradecida con ellos porque ellos, sin conocerme, sin saber quién era yo, sin saber, digamos en sí qué mañas tengan, porque uno no sabe quién es la persona, me recibieron en su casa. Les dije, está bien, llego a España y cuando llegue a España iré directamente a la casa. El 1 de febrero viajo, el 2 de febrero llego a España. En el avión yo venía súper asustada porque da miedo ser mujer y salir de tu país, la verdad, da mucho miedo. Hay casos de prostitución, hay casos de narcotráfico, hay casos de todo en mi país. Y traes una marca en la frente que dice eres colombiana. Y el solo hecho de decir eres colombiana, eres prostituta, eres de todo, porque esa es la marca que en sí Colombia ha llevado por el mundo. Y no toda la gente es mala, ni toda la gente es buena, pero sí hay que clasificar y no decir todas las latinas, todas las colombianas son así. No, clasifiquemos, porque no todos somos malos, ni todas son malas. Llegué a España. Cuando me bajo, yo, bueno, qué miedo, pero no pasa nada. Cuando yo feliz porque me iba a recibir un familiar que llevaba 22 años sin verlo, y voy y miro el móvil para decirle dónde estaba. Cuando miro no tengo señal, no tengo cobertura, no tengo nada, mi móvil no existe. Yo dije, ¿ahorita qué hago? Y él ya me había dicho, tú te bajas, si sales de migración y esperas afuera en un monumento que hay en Madrid. Yo dije, pues vale, salgo, espero en el monumento. Tenía mucho miedo porque veía que a mucha gente la iban apartando hacia el lado, la parte de migración, y yo decía, pues yo no llevo nada, yo estoy tranquila, no vengo a hacer nada malo, no pasa nada. Hubo un angelito que me acompañó en todo mi camino porque absolutamente no me preguntaron nada, ni me revisaron mayor cosa, o sea, todo iba muy bien, los documentos que yo traía eran bien. Cuando salgo yo y me quedo pues en el monumento y yo esperando que me recogieran, y yo digo, bueno, que ya. Pasaron 2 horas y media más o menos, y yo espero que vengan a recogerme y nada. Cuando veo que va saliendo una chica del aeropuerto y le digo yo, pues esperemos que no sea mala persona. Y le digo yo, ¿será que tú me puedes hacer un favor y te comunicas con este número y le dices que yo estoy aquí en el aeropuerto en tal parte? Me dice, sí.
pues llama y le dice que estaba yo esperándolos, le dice, pues yo estoy en otro lugar, y yo estaba en otro, él estaba en el monumento y yo estaba en otro monumento. Entonces, cuando ya lo vi, yo sentí como que, o sea, un descanso enorme, porque el miedo que yo tuve en la estadía en el aeropuerto, eso para mí fue lo peor. Yo dije, va a venir la policía, me va a llevar, pero es que yo no tengo nada, pero es que, o sea, era un miedo, mejor dicho, que nadie se lo imagina. Luego, al siguiente día vine hacia Huesca, que es donde está mi familiar. Vengo hacia Huesca, al siguiente día viajo a Buñuel, y ahí es donde conozco la familia que me recibió. Y para mí fue un choque de culturas, porque yo decía una palabra y muchas veces ella me decía, ¿y qué es eso? Y yo, ay, verdad, estoy en España, es que no estoy diciendo. Luego le preguntaba, ¿y cómo se dice eso? Entonces yo le decía, me dice, vamos a hacer unas judías con patata. Y yo, ¿judías? No, eso son habichuelas con papas. Luego vamos a hacer alubias blancas. Y yo, pues esos son blanquillos. O sea, era todo lo contrario, pero me adaptaba. Pero bueno, luego que siempre lo voy a recordar, me dice que iba a hacer una comida muy especial, como lo más típico de España. Le digo yo, ay, pero qué bien, vamos a probar. Me dice, sí. Es un rancho. Y yo, rancho. Y yo, pues me imaginaba otra comida. Cuando me dice, sí. Y yo, ¿y qué lleva el rancho? Pues lleva conejo, caracoles. Ay, no, qué pesar, yo eso no me lo como. Y yo miraba, y yo, los caracoles, qué pecado, salen. No. A ver, el conejo, yo tenía un conejo que era mi mascota, pues no me lo voy a comer tampoco. Paso. Pero ellos en sí nunca me obligaron a nada, o sea, a comer las comidas de aquí, no. Ellos siempre, o sea, me atendieron súper bien. Y no es porque estén aquí acompañándome, lo digo de corazón, y siempre se lo decía a ellos, que estaba muy agradecida hasta el último momento que estuve en esa casa, y que siempre se preocuparon por mí, hasta buscarme en otro lugar, por otras circunstancias, y llegar a la casa de Pili. Bueno, no todo es felicidad tampoco. Hay momentos que... Además de verdad, no todo, que es muy cierto que muchas veces uno dice, y la familia lo llama a uno y dice, ay, que están en España, qué bien, están ganando euros. Sí, estamos ganando euros, pero estamos gastando euros y estamos enviando dinero también a Colombia para los gastos. Hay momentos que la depresión lo aborda uno y lo coge y te sienta y dices, estás solo, absolutamente solo en un país en el cual no tienes a nadie, en el cual si te levantas bien, está bien. Si te levantas mal, te jodes. Si agachas la cabeza, no hay nada que hacer, te derrumbes. Entonces, pues, ¿cuál era la solución? Andar un poco, conocer Buñuel, ir hasta la arboleda, sentarme, si los árboles hablaran, llorar y descansar lo que más pudiera, secarme las lágrimas, recordar la palabra que siempre mi hermano me ha dicho, es que tú eres una guerrera y si estás allá es por algo. Entonces siempre recuerdo esa palabra y para mí es muy valiosa. Tú eres una guerrera y sí, soy una guerrera porque estoy aquí, porque estoy compartiendo, porque estoy viviendo cosas y que ellos nunca se enteran. Y que ellos nunca se enteran de lo malo que me pasa, porque yo no quiero angustiarlos, porque yo quiero que ellos vean que yo estoy bien, que me acuesto bien, que me levanto bien, que como, o sea, que todo, que es mi vida normal, pero no quiero en sí meterlos a ellos y mezclarlos con esas cosas. Quiero hacer mi vida aquí y quiero que ellos hagan la vida y que estén ellos tranquilos, y así no estar como con eso. Mi mamá siempre me decía, tú te fuiste y no me dijiste nada. Pues mi mamá se enteró cuando yo ya estaba aquí en España, que yo la llamé y le dije, estoy bien, estoy en una casa, estoy súper tranquila, estoy muy bien. Me dijo, pero ¿por qué no me dijiste? Y yo, no, era mejor estar en silencio y hacer las cosas en silencio, que te va mejor en la vida. Cuando haces todo calladamente y luego salen las cosas, pues saldrán. Ahorita me encuentro en otra casa en la cual me han recibido muy bien, en la cual cada día estamos aprendiendo y es un diccionario. Yo digo una cosa y ella dice otra, pero ahí aprendemos las dos culturas. Hay cosas que
que yo agradezco en la vida y es estar aquí en España y haber pasado todas esas dificultades, porque si no me hubiera pasado eso, porque si todas esas cosas malas, digamos, o buenas, o no hubieran pasado, pues yo no estuviera aquí. Y si yo no pensara cada día en mi familia, yo no estuviera aquí. Entonces eso es como una experiencia que en sí cada mujer o cada persona vive a su manera. Yo quería compartir esta experiencia conmigo para que no piensen que nosotras las emigrantes estamos aquí en España buscando quizás a una persona que nos sostenga o que nos mantenga en ese caso. No estamos aquí para eso. Si hay una entre 10, bien, pero no todas estamos aquí para eso. Estamos para trabajar y sacar a nuestra familia adelante. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me pasa un poco como a Pilarín, ¿no? Creo que ya la mayoría nos conocemos y después de lo que nos ha contado Diana, pues es un poco una responsabilidad muy grande hablar detrás de ella, de ellas, de las dos en realidad. Es curioso que a medida que las iba escuchando me sentía identificada con muchas cosas de ambas, ¿no? Porque Pilarín contaba los choques de su niñez y de su adolescencia, contaba, por ejemplo, cuando llamaba al que era su novio, ¿verdad?, por esas conferencias, ¿verdad? Y es muy curioso que cuando yo llegué a Perú, creo que muchos saben, fui a Perú, pero no fui a las ciudades, fui a la selva profunda. Cuando yo... Joder, o sea, siento que retrocedías muchos años en el tiempo para darte cuenta precisamente de cómo vivía gente como nuestras abuelas, ¿no? O como Pilarín. Pues llegabas a un sitio donde no tenías luz las 24 horas, o donde no había agua, o donde si querías hacer o sea, no te podías comunicar, como nos podemos comunicar ahora, ¿no? Entonces, había momentos en que, como decía Diana, o sea, por eso digo que es que me iba como combinando muchos recuerdos. Había momentos en que todo no era bonito. A veces, al principio siento que era como estar dentro de una película, pero claro, había momentos en que te dabas cuenta que la película pues no era tal, ¿no? Y que era realidad. Entonces venían esos momentos de bajón también, ¿no? Pero agarrabas el móvil y no había señal, como te pasaba a Pilarín, ¿no? Entonces no podías ni siquiera mandar un WhatsApp. Yo me recuerdo, el Internet ahora ha mejorado un poco, la verdad, ya nos podemos comunicar mejor con la selva, pero cuando yo llegué el Internet era satelital y eso significa pues que, bueno, pues tenías que meter una serie de códigos muy complejos en el móvil para poder tener señal, pero a veces se iba o a veces no había luz. Las baterías solares, porque también teníamos placas solares para esos momentos en que no había luz, se habían descargado porque había estado lloviendo y no habían podido cargarse o se habían estropeado, cualquier circunstancia, y a veces estábamos 1, 2, 3 días, bueno, llegamos a estar hasta una semana o 10 días sin móvil, ¿no? Y entonces tratabas eso de mandar un simple WhatsApp para hablar con alguna amiga, con tu madre, con tu hermano, con alguien, y te veías recorriendo un pasillo en busca al lado del router, sentada al lado del router, no metiendo para poder comunicarte, ¿no? Entonces, por eso me he sentido como muy identificada con ambas, por ese motivo, ¿no? Porque siento que mi viaje a Perú, quizás una vez alguien me preguntó, ¿no? Pero, o sea, porque la gente generalmente va a estos países, aunque sean de voluntariado, va a estos países con una visión muy cortoplacista, en el sentido de, bueno, pues voy un mes, voy 2 meses, y una experiencia, qué chulo, pero vuelvo a mi vida, ¿no? Pero yo desde el principio tuve claro que por lo menos iba a ser 1 año, como mínimo. Luego se alargó 8, ¿no? Se alargó demasiado, pero siempre tuve claro que si iba, ¿no? O sea, que un mes, pues no digo que no aporte nada, que probablemente sí aporta, pero que quería ir como a lo grande, ¿no? Y una vez alguien me preguntó, cuando le conté así, pues alguien me decía, pero ¿y cómo tomaste la decisión? O sea... Y en realidad me paré a pensar y dije, bueno, pues ¿cómo tomé la decisión, no? Porque igual ni me la había hecho esa pregunta a mí misma, ¿no?
y la conclusión es, si algo así lo piensas, no lo haces, ¿no? Entonces, a veces, en eso no me siento identificada con Diana, ¿no? Ella lo planeó todo, ¿no? Lo tuvo que planear todo muy bien. Conozco gente también en Perú, ¿no?, que ha estado en su situación y es verdad, lo planean durante años a veces, ¿no? Pero en nuestro caso, que es como al final yo también he sido inmigrante, ¿no? Por eso trato de ponerme muchas veces en la piel de las personas que están aquí en España, sean colombianas, sean árabes o sean chinas, me da igual, ¿no? O sean subsaharianas, me da igual las personas, ¿no? Pero me pongo mucho en la piel de estas personas porque en algún momento yo también lo he sido. Probablemente una emigrante de primera, ¿no?, en el sentido de que las dificultades eran otras. Sí que es cierto que yo nunca me he sentido en ese sentido sola, ¿no? He ido a vivir con personas a las que no conocía, pero esas personas me estaban esperando, o sea, es como diferente, generalmente eran españoles, ¿no? Entonces había como una integración muy grande con los españoles que vivían allí y viven, pero sí que el choque cultural es muy, muy, muy fuerte para todos, ¿no? Sea una colombiana que viene a España o sea una española que va a Perú, ¿no? Sobre todo cuando te propones ir a un país para conocer ese país. Es bastante típico cuando vas a los países latinos, por lo menos, y creo que en otros ambientes ya cada vez pasa más también, donde hay mucha inmigración. Es muy típico que se creen colonias, ¿no? Las colonias de los españoles, ¿no? Entonces tú solo te relacionas con españoles y la imagen o el conocimiento que tú tienes del país es muy, muy limitado y generalmente sigues manteniendo esos prejuicios, esas ideas mentales que te has traído desde tu país, ¿no? Cuando tú vas a un país para realmente conocerlo, creo que hay que estar con la gente y empaparse de esa gente, ¿no? Entonces, he perdido el hilo totalmente de lo que iba a decir, pero, o sea, porque no sé por qué me he ido por ahí, porque en realidad era otro tema al que quería hablar. Pero eso, que es muy importante ponernos en la piel de esas personas, porque ese choque cultural, y ahí es donde quería ir a llegar, hace cosas como, yo recuerdo que a los primeros días que yo había llegado allí, pues yo fui para hacerme cargo de una radio en medio de la selva, con 7 lenguas indígenas diferentes, aparte del castellano, y para hablar por la radio a gente que evidentemente, pues con mi acento, con mi manera de hablar, yo corría muchísimo. Todo el mundo me decía, ¿pero cómo vas a hablarles tú en radio a los indígenas de Perú si no te van a entender nada? Si a las justas te entendemos aquí, ¿no? Pues hasta eso aprendí, ¿no?, a hablar un poco más tranquila. Pero cuando llegué recuerdo que me enseñaba, el amigo que había estado antes me enseñó en 3-4 días lo básico, ¿no? Pues así tienes que cambiar la luz, a tal hora quita la energía eléctrica, a tal hora tienes que poner, o sea, aprendí lo básico y él se fue al río, se fue de excursión a hacer un libro, a escribir un libro y me dejó allí con la radio y con la planificación que él tenía para que yo cogiera las riendas, ¿no? Y recuerdo que el primero o el segundo día, pues era martes, por ejemplo, y yo tenía pues reunión con los niños que van a hacer el programa tal, después, 2 horas después, reunión con tal y reunión con cual. Y llegó la primera reunión y no apareció nadie. Llegó la segunda cosa que tenía que hacer yo esa tarde y aparecieron 3 y media hora tarde. La cuarta cosa lo mismo, apareció uno, hicimos el programa de cuentos como Dios nos dio a entender, ¿no? Y yo recuerdo que fui a la cena súper derrumbada. En ese momento estaba Pedro, que ya ha fallecido, Pedro Ros, que era un arquitecto español, y me dijo, él lleva muchos años de experiencia, ¿no? Era navarro, además de Huarte, y me dice, mira, así, ¿no? O sea, yo llegué súper estresada a la mesa de la cena. O sea, que es que no he hecho esto, que Asier me dijo que hiciera esto, no he hecho esto, y no he hecho esto y lo otro. Y me dijo, a ver, para. Dice, espera, tranquila. Me dijo, te voy a trasladar la enseñanza que yo recibí hace 20 años cuando vine aquí por primera vez. Me dijo, esto es como un tren. Esto es un tren, acabas de subirte a un tren, me dijo. Y tienes 2 opciones. Estás plantada, o sea, te vas a subir a un tren, ¿no? Perdón. Estás plantada en medio de la vía y tienes 2 opciones. Lo puedes parar, así, ponerte en medio de la vía y tratar de parar el tren y probablemente el tren va a pasar de ti y te va a arrollar.
o puedes ponerte en el andén y dejar que llegue el tren, subirte en el último vagón y empezar a caminar de tal forma que llegues a la zona donde estamos los maquinistas, donde está el maquinista, y empieces a pilotar, ¿no? Empieces a pilotar con ellos después de que has conocido a la gente, después que has conocido a la cultura, después que has conocido cómo, ¿no? Cómo. Porque no se trata de que vengamos aquí y tratemos de parar el tren y ¡fium!, vuelta a la tortilla a lo que nosotros creemos que está bien, ¿no? Bajo nuestros parámetros, bajo nuestra cultura. No. Se trata de que conozcamos, de que compartamos y construyamos, ¿no?, muchas cosas que sabemos que hay que construir, muchos cambios en la educación, en la salud, en la mujer, ¿no? Muchos cambios, pero que los construyamos juntos, ¿no? No que los construyamos bajo nuestros criterios, ¿no? Bajo nuestros criterios occidentales de llegar allí y esto es así, ¿no? Y la verdad que esa enseñanza me la he quedado siempre conmigo, porque creo que es súper acertada, ¿no? Y que solo con las personas pues se pueden lograr realmente cambios, ¿no? Y un poco, pues, volviendo, y ya para cerrar, volviendo un poco al tema que nos ocupa hoy, que es el tema de la mujer, ¿verdad? Pues es cierto que no es fácil a veces, pues como mujer, como decía Diana, ¿no? Como mujer emprender ciertos caminos, siempre queda un miedo, en diferentes formas, siempre queda un miedo, ¿no? Parece que eres una loca porque haces ciertas cosas, ¿no? Probablemente si esas mismas decisiones las toma un hombre, pues no hay tanto juicio, ¿no? Más bien se ensalza y, sin embargo, pues parece que tú tienes que demostrar que lo puedes hacer igual, que lo puede hacer cualquier hombre, cualquier persona en realidad, ¿no? Porque se trata al final de personas, ¿no? Pero las dificultades por ser mujer pues están en todos lados. Yo también a veces lo he vivido, allí también tuve experiencias que podría contar un libro y podríamos estar aquí toda la mañana, pero no es el caso, ¿no? Pero también a veces, pues por ser mujer, tuve momentos complicados, ¿no? Era la mujer que estaba hablando en la radio, lo que la española decía, ¿no? Era mirado con lupa. A veces cuando había que hablar temas complicados o temas polémicos, no se podían hablar así como estamos aquí hablando ahora, sino que había que escribirlo, eso lo teníamos que supervisar entre varios para ver que no había ni una coma fuera de lugar, porque si después alguien venía diciendo, pues en la radio la señorita ha dicho, ¿no?, poder contrastar, no. O sea, si quieres toma la grabación, toma el papel de donde lo he leído y no hemos dicho eso, hemos dicho esto, ¿no? No te confundas y tal y cual. Entonces, siempre era como que estaba muy en ese tiempo, en esos años, ahí como en el punto de mira y claro, el hecho de ser mujer pues también hacía como que se metieran bastante conmigo y bueno, una serie de circunstancias que tampoco voy a entrar a detallar, ¿no? Pero en definitiva que creo que todos deberíamos tener también una experiencia de salir afuera, de ver otras cosas, de compartir con otras personas. Al final, las tres hemos, creo, hablado en cierta manera de eso, ¿no?, de los cambios en la vida, de las adaptaciones, como decía Pilarín, ¿no? En el caso de Pilarín, pues como adaptarse de una zona más rural a un entorno urbano, ¿no? Vivir una serie de experiencias que en aquel tiempo ya eran grandes, ¿no?, como grandes logros. Y en el caso de Diana y en mi caso, pues realmente tener que adaptarnos y vivir con otras personas, con otras culturas, ¿no? Y eso. Creo que son experiencias siempre enriquecedoras, Diana. Siempre cuando uno sale de su zona de confort, aprende a valorar mucho lo que tiene, aprende a valorar mucho a las personas de las que se rodea, ¿no? En sus diferencias y en sus semejanzas. Y bueno, entonces pues que me gustaría, y el mensaje que mando un poco, siendo que aquí todos somos personas del pueblo, pues a mí sí me gustaría que empezáramos a mirar a la gente como personas, ¿no? Más allá de su color o de sus rasgos faciales. Eso es todo. Gracias.